Buen día, ¿cómo estás? Tomás Lin. Quiero decirte que Martín Fablet, cada vez que tenía algo importante que decir, decía, como dice Tomás Lin, y ahí venía la frase. Lo repitió como 3 veces en la semana pasada, o sea que estabas al punto de casi... Después de sean los orientales tan ilustrados como valientes, venía tu frase. Quiero que lo sepa, lástima que se fue. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, el periodista y escritor Tomás Lin, que presenta Tiempos de Cambio. Acá lo tenemos. Y esto viene de política, viene de periodismo, viene de análisis de la situación del hoy y del ayer. ¿De qué viene, Tomás? Por suerte vine a este bloque y no al anterior donde... hablamos de cabello. No tenía mucho para decir. Y no teníamos mucho remedio tampoco, quiero que lo sepas. Pero bueno, sí, es política. Es política. Pura política. ¿Cómo se hace el análisis de la política cuando vivimos un tiempo pandémico y donde seguramente influyó en las decisiones y en el ritmo de la política y en la manera de ser política? Yo creo que la pandemia acentuó un proceso de cambio que ya se venía dando y donde quizás el momento más emblemático haya sido la elección del año 2019. Y lo que con el libro trato de mostrar es, bueno, acá hay un cambio de generación, hay un cambio de estilo de hacer política, hay un cambio en las formas de ejercer liderazgo, que de alguna manera pone fin a una etapa que se inició con la salida de la dictadura, que nos dio un estilo de liderazgo político, ¿no? Aquellos políticos que yo llamo eruditos renacentistas, ¿no? Claro. Los discursos que daban, por ejemplo. De gran vuelo, sí, claro. ¿no? Que esos, si no se han ido, ya se están yendo, y viene esta nueva camada más pragmática. Concreta. Más concreta. Sí. Yo cito un poco la famosa frase de Ortega y Gasset, van a las cosas, ¿no? Claro. Y eso es un poco lo que intento mostrar en el libro. Acá hubo un cambio grande, sin alterar para nada el ritmo del funcionamiento institucional y democrático del país, y eso es importante destacarlo. Sí. Es decir, que se puedan producir cambios grandes dentro de la estabilidad democrática, ¿no? Por supuesto. Pero creo que es un cambio grande, creo que el cambio se ve, es muy visible a partir de la figura del que fue candidato y el que hoy es presidente, Lacalle Pou, pero que en realidad está afectando a todos los partidos de distinta manera, pero está afectando a todos los partidos. A algunos les está costando más acomodarse, otros menos, pero creo que es un proceso muy interesante, que quizás a los más viejos nos cuesta entender, pero que se está procesando. Sí, yo te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Porque nosotros estábamos acostumbrados a determinados líderes que tuvieron por muchísimo tiempo. Claro. ¿no? Te estoy hablando de mi generación, claro, que nacimos casi en el 69. Entonces, tenemos esas figuras muy instaladas. Y ¿cómo ha sido para el electorado el recambio? Porque están surgiendo nuevas figuras, pero bueno, como todo, les va a costar un tiempo afianzarse y fidelizar al votante, ¿no? Sí, sí, digo, estamos muy acostumbrados a los Sanguinetti, los Lacalle Herrera, los Valle, los Tabaré Vázquez. Los Wilson, y ahí está claro, sí, sí. Muchos de ellos han fallecido y otros se han retirado de la escena o se han retirado a cumplir un rol que más de liderazgo es por usar una palabra de moda, de influencer. Sí, ¿no? de consultante, es el consultante. Que puede ser un poco en lo que está Sanguinetti. Un gach político. ¿Eh? Un gach político. Digo. Sí, pero no tienen ya votos, ya no ni siquiera pretenden. Pero no pesa Pero bueno, tienen cierta influencia, que es el caso de Sanguinetti, es claro, y el de Mujica creo que tiene menos influencia, pero también se han retirado, pero están ahí en la... y están cumpliendo un rol. Claramente, en el caso de Sanguinetti, creo que su pretensión ahora es trabajar para consolidar esto que se llama la coalición, ¿no? Ese es su rol final, digamos. Bueno, ya hice todo lo que hay que hacer, ahora está esta coalición, hay que ver si se consolida. Me parece que ese es su rol. Sí. Yo te quería preguntar, obviamente siempre apostaste a la libertad de expresión, escribiste en la dictadura, no debe de haber sido fácil.
el clásico, lo clásico que escribías en Búsqueda. ¿Es fácil escribir sobre política sin ningún tipo de sesgo? No, no es fácil, no es fácil. Primero, hay varios sesgos. Un sesgo es si como periodista soy parte de un grupo político. Exacto. Ese es el sesgo más claro. Otro sesgo es desde dónde estoy ubicado. Es decir, los hechos se pueden mirar desde distintos ángulos, Claro. ¿no? Desde la esquina de acá, de la esquina de allá, y eso ya marca un sesgo. Desde tu óptica liberal, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Desde tu óptica liberal, por ejemplo. Claro, Claro. sí. Yo personalmente, bueno, fui editor, fui reportero mucho tiempo y después entré a hacer periodismo de opinión. Y el periodismo de opinión, bueno, precisamente es opinión. Estoy dando puntos de vista. Y si estoy dando puntos de vista, tengo que tener claro de que no todo el mundo los va a compartir. Que mi relación con el lector es esa, ¿no? Es decir, bueno, este es mi punto de vista, tomalo, dejalo, discutí conmigo. Y en ese sentido hubieron reclamos, por ejemplo, de políticos, porque obviamente hay una opinión y seguramente algunos políticos no estaban de acuerdo. ¿Existieron reclamos? Sí, se enojan más que Se enojan, más que pero reclamos. no un reclamo directo. Lo que sí me parece importante desde el punto de vista de profesional del periodismo es que más allá de que hay un sesgo, que el periodista sea lo más independiente posible, Claro. ¿no? Es decir, con su punto de vista, pero que no esté casado con grupos o con sectores en particular, más allá de que tenga su punto de vista. Tenga su afinidad, pero no deber favores, digamos. Claro. Por decirlo de alguna manera. Claro, ahí Yo está. estoy afín a ti, pero no estoy Exacto. obligada, claro. Está así de sencillo. Seguro. Y sí, los políticos se enojan. Algunos llaman, otros no. Otros mandan mensajes. Tuitean. Pero uno tiene que seguir. Sí. Y como observador político, viendo al electorado, ¿no? ¿Qué es lo que se está reclamando para esta nueva generación, para este recambio? ¿Juventud? ¿Libertad? ¿Qué es lo que está pidiendo el electorado? Es importante sentirse identificado con el otro, ya dejando de lado esas grandes figuras de las Bueno, que hablábamos lo que pasa es recién. que el electorado son muchas cosas y en Uruguay claramente es un país donde al tomar opciones hay, para empezar, dos grandes visiones, ¿no? Un poco la que mira hacia el Frente Amplio y otro poco la que mira hacia la coalición multicolor o coalición republicana. Lo interesante es que además dentro de cada una de ellas hay expectativas distintas. Es decir, el Frente Amplio no es un frente homogéneo y la coalición multicolor tampoco es un frente homogéneo. Y eso a veces hace que al pronunciarse la gente le complique la vida al gobierno, cualquiera sea. Porque ese gobierno tiene que matizar no solo con la opinión, sino con las corrientes internas que lo apoyan. Eso ocurrió con frecuencia en los 15 años de gobierno del Frente Amplio y está ocurriendo con frecuencia en este gobierno de coalición, ¿no? Donde sí, hay cosas donde se está de acuerdo y cada tanto hay alguien que se dispara y dice... Es la oposición interna, digamos. Claro. Es como la oposición interna. Por Sí, este sí. lado no me interesa Sí. y incluso llegó a haber un caso como el tema de la forestación, de hacer un sector de la coalición de gobierno hace un acuerdo muy puntual, muy circunstancial con la coalición opositora que viene a ser el Frente Amplio. Claro, ¿lo ves como sano eso? ¿Lo ves como positivo o lo ves como contraproducente a la hora de gestionar? No lo veo ni positivo ni negativo, es como funciona la política, ¿no? Además, no alteró el funcionamiento institucional del país. Bueno, Claro. está en este tema, un grupo no estaba de acuerdo con el resto de sus Sí, socios sí. en la coalición, hizo una propuesta, la oposición dijo, bueno, nos interesa, la votaron. El presidente dijo, sí, pero a mí esto no me interesa, lo voy a vetar. Fue vetado y no se pudo levantar el veto. Está todo previsto, son reglas de juego. Eso es lo que tiene un poco la democracia, tiene reglas de juego previstas y previsibles, Exacto. donde se puede presionar, se puede jugar duro, pero
dentro de las reglas, ¿no? El libro también, tengo entendido, aborda lo que fue la llegada de la pandemia, ¿no? A tan solo 13 Sí. días de gobierno. ¿Qué valoración haces de esa situación? Es decir, Porque hay un cambio, obviamente hay un proyecto país y llega Sí. la pandemia y yo, se estanca. cuando yo empecé a hacer el libro justo antes de la Antes, por pandemia eso. y después, claro, durante la pandemia tuve tiempo para hacerlo. Pero la pandemia tiene un efecto y yo creo que la pandemia lo que hace es pone en evidencia cosas que estaban latentes, Ajá. que son formas de actuar. Es decir, yo sostengo mucho de que, bueno, que hay un estilo de hacer política muy concreto y muy pragmático. Es un estilo de la la manera que se manejó la pandemia. Hablas del estilo de la calle, ¿no? En tu libro. ¿Cómo? Hablas como del estilo la calle. Hay un estilo en la Hay un calle estilo. y un estilo que se reproduce. Uno lo ve en algunos dirigentes de la oposición muy connotados. Para dar dos ejemplos, por un lado, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, tiene un estilo de empatía con la gente, de entender a veces los dramas cotidianos de la gente que se parece mucho al de la calle. Carolina Cose, por otro lado, yo lo digo en el libro, no es una política con carisma, ni siquiera diría que es simpática, pero es muy concreta, que también es parte de... Y hoy son como las grandes figuras hoy de Frente Amplio, ¿no? Y bueno, yo en el libro planteo que hay como dos fenómenos que hay que ver qué pasa con ellos. Por un lado, los diputados más bien, jóvenes del Frente Amplio, que son las figuras de recambio, a quienes yo personalmente los veo muy ideológicos y radicalizados. Pero bueno, esa es una corriente dentro del frente. Y la otra son los dos, quizás tres intendentes frentistas. Yo al principio al intendente Salto no lo tenía muy claro y no hago tanto alusión a él en el libro, pero creo que está funcionando en la misma línea cierto. que Orsi. Que Orsi, es como Cose. yo siento que hace como un trabajito de hormiga, ¿no? Que va como despacito y, Y está bueno, como muy además atento, muy... Tienen la gestión. Sí, Claro. Tienen que gobernar sobre hechos, no es el debate parlamentario, es tomo esta medida, tomo esta otra medida, cómo va a caer en la población. En el caso de Salto, además, el intendente no tiene una mayoría abrumadora. Es decir, Claro. tiene que cuidar también el estado de opinión del departamento. Claro. ¿no? Tomás, ¿cómo visualizás al electorado joven? Porque nosotros venimos de una generación que si vos por ahí le decías a tus parientes que eras de otro partido político, había como una especie de, ¿no? Era una carga fuerte a nivel familiar y había como una herencia. Mi padre es de este partido, yo pertenezco a este partido. ¿Qué pasa con los jóvenes de hoy? ¿Deciden mucho más o sigue pesando eso? Yo creo que sigue pesando, pero hay más autonomía en la gente joven, porque ha visto cosas que nosotros no vimos. Es decir, cuando uno era votante joven, primero las figuras eran muy fuertes, Sí. y después que siempre quedó, y yo creo que eso es lo interesante del ciclo que se cierra, ¿no? Del que empieza. ¿Qué pasaría si ganaba este único grupo que nunca había estado en el gobierno? Claro. Entonces eso generaba y movilizaba a mucha juventud, ¿no? Bueno, hoy ya lo vimos. Entonces el votante joven en eso también es más pragmático. Sí. Ya vio cómo son los blancos, ya vio cómo son los colorados, ya vio... Se fue Talvi, cómo son de pronto se cómo fue el Talvi, que era frente. como una figura emergente, digamos, para mucha gente, ¿no? ¿Quién? Ernesto Talvi, que si bien era una figura que a nivel político venía trabajando, pero en otro marco, emergió como... Bueno, hay un capítulo que se lo Sí. dedico al Partido Colorado, y creo que fue un partido que tuvo un sacudón muy grande, porque al empezar la campaña del 2019 emerge la figura de Ernesto Talvi. Y yo creo que los colorados de alguna manera sintieron de que, así como los blancos habían encontrado a su lacalle Pou, los colorados encontraban a su claro, Ernesto una nueva Talvi. figura. Generó unas expectativas muy Sí. fuertes. Y después, lo explico un poco en el libro, empiezan a suceder una serie de hechos ya desde la elección, donde el votante empieza a desconcertarse y después queda esta sensación de que sí, a veces los grandes
académicos, Claro, los grandes claro. estudiosos, les cuesta entender las reglas complicadas, pero existentes de la política, ¿no? Tiempos de cambio, linda lectura para el verano, entonces, ¿no? Lindísima, yo arranqué ayer, la verdad, acá lo tienen, precioso, precioso, además es un trabajo que recorre toda nuestra historia, ¿no? Porque te vas muy para el atrás también, en los tiempos de dictadura, en aquellos tiempos en que yo andaba por los 15 años, me retrotrajo a un montón de hechos históricos y políticos de relevancia, y para la gente joven también es una manera de acercarse a... Yo creo que lo que busqué es, por un lado, eso, explicar de dónde venimos, Exacto. pero también apuntar a dónde vamos. Porque Buenísimo. creo que a veces cuando hacemos análisis políticos nos quedamos en el pasado Y hay que... y están pasando cosas, generaciones nuevas, nombres nuevas, figuras nuevas, Hay que proyectar. estilos nuevos y hay que empezar a entenderlo. Exactamente. Tomás Lin, muchísimas gracias No, muchísimas por haber gracias venido. a Un ustedes. gusto. Gracias. Placer. Bueno, y a seguir escribiendo. A seguir escribiendo.